Bueno, muy bien, momento de la columna de seguridad vial en la pantalla de América. Lo vamos a presentar como todas las semanas en el piso al doctor Jorge Rodríguez Robledo. Doctor, buenas noches y vamos a educar en vialidad. Guille, querida, Cecilio, bueno, el placer de estar compartiendo como siempre con ustedes y como bien dicen, el momento de inculcar cultura vial en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, doctor, hoy vamos a hablar de transportes escolares. Bueno, como vos bien dices, Cecilio, los transportes escolares, un medio de movilidad que se utiliza y que precisamente colabora mucho a los padres con el desplazamiento de sus hijos desde el domicilio al establecimiento educativo, ¿no? Muchas veces sí es un pesar conocer y saber de niños de pronto que vienen desde otros municipios y se trasladan, por ejemplo, desde Yerbabuena a la capital, en donde desde el mediodía ya circulan en el transporte para poder llegar en ese recorrido a las 2 de la tarde al ingreso de un establecimiento educativo. Pero la realidad es que una fuente de trabajo para algunas personas en la ciudad, en la provincia, y que debe prestarse con mucha atención porque estamos hablando de nuestros hijos. Y es importante que uno, como padre, como responsable, como tutor, ante esa responsabilidad con respecto a los menores, tengamos en cuenta al momento de hacer la contratación de ese transporte escolar, primero, bajo qué condiciones va a ser trasladado mi hijo, bajo qué circunstancias mi hijo va a ser protegido desde que se lo retiren de casa hasta que llegue a ese establecimiento educativo. Y es aquí en donde una de las cuestiones primordiales, me parece, Guillermina, Cecilio, es hablar sobre cómo van asegurados los chicos dentro del transporte. Porque lamentablemente en el transporte la realidad no muestra butaca individualizada con correaje de seguridad para los niños que son trasladados. Muchas veces se excede la capacidad del transporte en lo que está habilitado y también en la capacidad real que tiene en la unidad que se utiliza como un medio de transporte, de movilidad para nuestros niños. Por eso es sumamente adecuado destacar que tiene que existir un mayor control por parte del Estado a este tipo de unidades en donde está en juego la seguridad de nuestros niños desde el momento que se trasladan desde el domicilio al establecimiento educativo y de la forma en la cual se hace, ¿no? Por ahí uno, no sé si ustedes chicos han podido denotar esta realidad, se bajan niños en una calle y de pronto tienen que caminar 100 y hasta 200 metros para llegar al establecimiento educativo, cuando la idea del transporte es que desde la casa al establecimiento educativo puedan bajarse en la puerta, brindándole seguridad a estos niños que son trasladados, ¿no? Pero bueno, cuestiones que deben controlarse y los papás debemos estar más atentos a este tipo de situaciones que se presentan cotidianamente y que son el reflejo de una cruda realidad que muchas veces se ve, ¿no? La falta de seguridad y de protección para quienes son trasladados, ¿no? Doctor, en base a este panorama que hemos ya dibujado sobre la situación real que se vive, vamos a tener en cuenta entonces datos para que los padres puedan saberlo al momento de elegir el transporte que va a trasladar a sus hijos. ¿Qué capacidad tiene cada uno de ellos? Y aunque no tengan las butacas particulares e individuales, si están puestos solamente los bancos, ¿debo mandar a mi hijo en ese transporte público o no? ¿Y quién controla si están aptos para circular debidamente? Y un punto más a tener en cuenta es a la hora de estacionar y que bajen los menores. ¿Hay algún reglamento que diga que pueden estacionar los transportes escolares en cualquier lado, en doble fila? ¿Está permitido esto? La doble fila está terminantemente prohibido para cualquier tipo de vehículo, ¿no? Lo que sí, el transporte va a tener la preferencia en los establecimientos educativos de poder detenerse sin obstaculizar la circulación normal del tránsito ni ningún tipo de ingreso o egreso de un estacionamiento, pero va a poder detener el transporte para que los niños del transporte, Guille, y esto es un dato no menor, del transporte
a la vereda, no del transporte a la calle para llegar a la vereda, ni a 100 ni 200 metros antes del establecimiento educativo al que van. Sí es cierto que los transportes tienen un recorrido determinado según los niños que tienen que trasladar, pero muchas veces se genera que son niños de distintos establecimientos educativos que no pueden cubrir con esa expectativa, pero es aquí a donde nos tenemos que sincerar como transportista y pensar en la protección de los niños que me estoy haciendo cargo. Acá el transporte debe contar con un seguro, hay que tratar siempre los padres de saber cuál es la compañía de seguro, que sea una compañía seria y reconocida en el mercado por cualquier eventualidad que pueda ocurrir. También es importante, Guille, la verificación técnica vehicular, que tiene una verificación, una BTV especial, este tipo de unidades, en donde es más exhaustiva, en donde es más rigurosa en el tiempo, en virtud de que traslada niños, y el Estado es aquí el que tiene el control sobre este tipo de vehículos, en donde se habilitan específicamente y la capacidad en realidad está dada por la cantidad de correajes de seguridad. Lamentablemente no se cumple con esta realidad y es por eso que estamos tan preocupados desde aquí observando esta situación para que se pueda revertir. Sí es cierto, Guille, no es lo mismo tener 8 pasajeros con butaca y cinturón a directamente poder llegar a trasladar el doble de niños, pero sin ningún tipo de seguridad en un banco en el transporte, ¿no? ¿Qué capacidad de niños pueden entrar entonces en un transporte como máximo? Bueno, va a depender de la cantidad de correajes de seguridad que tiene el transporte, pero es muy raro encontrar transportes con butaca, con cinturón, para poder cumplir la norma, ¿no? Bueno, doctor, cuestiones importantes a tener en cuenta, sobre todo para la seguridad vial de los chicos que asisten a los establecimientos educativos. Vemos ciertas irregularidades o cuestiones que ya, uno naturaliza, ¿no? Y que se ven y que quizás se deberían rever en algún momento. Le agradecemos por este tiempo, doctor, muy amable, gracias. Por favor, gracias a ustedes, que Dios los bendiga, va a ser hasta la próxima semana. Y sí es importante que el chofer de ese transporte tiene que contar con una licencia de conducir profesional. Bueno, muy bien, el doctor Jorge Rodríguez Robledo, acá en la pantalla de América Tucumán, para hablar de seguridad vial, consejos muy, pero muy importantes, y en esta oportunidad, transportes escolares.